Tengan todos muy buenos días, compañeros, compañeras. Licenciado Pedro Antonio Salguero Duarte. Mi nombre es Eliseo Rafael Rivera y en esta oportunidad les voy a compartir lo que es el tema de las incidencias de la política fiscal y monetaria expansivas en una economía cerrada, tanto como en una economía abierta, para lo cual vamos a partir de ciertas conceptualizaciones que nos ayudarán a abordar de mejor forma lo que es este tema de políticas fiscales y monetarias expansivas. Y también vamos a ver una ejemplificación gráfica, es decir, llevando lo que es la teoría a la práctica, por decirlo así. Entonces, ahora bien, vamos a comenzar hablando de lo que es por las incidencias del lado de la política fiscal expansiva, tanto en una economía cerrada como abierta, teniendo así lo que son las políticas fiscales expansivas. Veamos primero lo que es en qué consiste una política fiscal, vamos a abordar también lo que es en qué momento se deciden aplicar dichas políticas fiscales. Eh, ¿Cómo podemos conceptualizarla? Bueno, en sí una política fiscal es un tipo de criterio de la política fiscal que se caracteriza especialmente por dos rasgos, y es que se basa en aumento del gasto público o reducción de la recaudación fiscal, es decir, los impuestos, por medio de bajadas de los mismos impuestos. Es decir, que para la política fiscal se basa más que todo en hacer un aumento del gasto público que beneficia al sector público y a la reducción fiscal de impuestos. Esto para ya sea impulsar la economía, a que se eleve más el consumo y por ende se mejoren las cuestiones de ingreso para que se pueda dar esta situación de que se pueda consumir más. Respecto a su aplicación, bueno, suele ser aplicadas las políticas fiscales cuando se busca aumentar el lado de la demanda agregada. Recordemos que la demanda agregada se compone por el consumo, inversiones y gasto público. Entonces, se maximiza más que todo el gasto y consecuentemente también se maximiza lo que es el consumo. Normalmente estas situaciones suelen darse en épocas complicadas desde el punto de vista económico. Son épocas en las que se necesita un empujón por parte del Estado, por ejemplo, en los tiempos de crisis, recesiones, se suelen recurrir a un aumento eh, se suele recurrir a un aumento del déficit público. Es frecuente a través de la aplicación de estas medidas. Es decir, se trata de contrarrestar estas situaciones para que la economía logre salir adelante. Ahora bien, ahora que ya dimos a conocer parte de la conceptualización y en qué momento se aplican lo que son las políticas fiscales expansivas, veámoslo desde el punto de vista en cómo se aplican en una economía cerrada, es decir, sin sector público. Las políticas expansivas en una economía cerrada. Entonces tenemos la política fiscal expansiva. Primero vemos el mercado de bienes, tenemos la gráfica, el eje vertical y horizontal. En el vertical tenemos lo que es el producto de la demanda agregada y en el eje horizontal lo que es la renta. Trazamos nuestra recta de 45 grados y decimos que se da el equilibrio de producto-renta. Y tenemos lo que es nuestra línea de demanda agregada, que está compuesta por, como dije anteriormente, consumo, ingreso y gasto. Entonces tenemos un equilibrio del mercado de bienes en el punto A un nivel de producto y renta, y también a la vez tenemos lo que es otro equilibrio. Y por otra parte tenemos lo que es la ICLM, que se relaciona con esta gráfica. Y lo que vamos a hacer, dado el aumento por el lado del gasto público, se tiene de que la demanda agregada tiende a maximizarse, es decir, aumento del gasto público.
Y lo mismo se va a ejemplificar en lo que es en el equilibrio de la ISLM. En este equilibrio entonces vamos a ver cómo funcionan las perturbaciones producidas por una política fiscal expansiva, dado el aumento del gasto público. Esto afecta directamente a lo que es la demanda agregada. Por lo tanto, la curva se desplaza desde A hasta B, eh, viendo ejemplificando el aumento por el gasto público, y eso se traduce en un equilibrio en el punto B, nuevo nivel en la demanda, por el lado de la demanda agregada y por el nivel de renta. Ahora bien, este aumento que se produce en el mercado de bienes, como dije anteriormente, se va a trasladar a lo que es el equilibrio de la ISLM, pero tocando por el lado de lo que es la IS. Y en el eje vertical tenemos lo que son los intereses, la, la tasa de interés, y por el eje horizontal lo que son los niveles de equilibrio o los ingresos de producción. Y tomamos en cuenta como referencia lo comentado anteriormente, el aumento del gasto público o disminución de lo que es los impuestos, pero en esta ocasión vamos a tomar en cuenta lo que es el aumento del gasto público. Ahora bien, eh, tenemos un aumento en lo que es la demanda de dinero. Esto significa que la recta representa un exceso de demanda de dinero del punto E0 al punto C. Ahora bien, esto implica que deben mantener su bono para mantener este dinero, y esto va haciendo que el precio de los bonos caiga y aumente lo que es la tasa de interés, hasta llegar al ajuste del nuevo equilibrio de E1, donde se junta el I' con el Y', nivel de ingreso prima, en la LM. Como vemos, la LM no se desplaza en absoluto, solo se toca lo que es la IS, dado el aumento del gasto el gasto en el lado por el gasto, el aumento en el gasto público. Ahora bien, eh, ya que hablamos un poco acerca de la práctica de cómo se lleva a cabo, cómo se puede modificar de forma gráfica lo que son los aumentos eh, del gasto público, dadas las políticas fiscales expansivas en una economía cerrada, vamos a proceder a lo que es tratar el gasto, el, una política fiscal, pero por el lado de una economía abierta, teniendo así lo que son las políticas fiscales expansivas en una economía abierta, es decir, incorporando el sector externo, es decir, cuando una economía decide abrirse, decide comercializar con otros países del mundo de forma internacional, ya sea exportando bienes o importando bienes. Ahora bien, es una economía abierta, con perfecta movilidad de capital, donde hay un tipo de cambio flexible, y hay una política fiscal expansiva, como ya decíamos anteriormente. Tenemos inicialmente una situación de equilibrio interno y externo, es decir, donde la tasa de interés doméstica es exactamente igual a la de internacional, y estamos con un producto y sub cero. Eh, se aplica la política expansiva, y esto es a partir de un incremento de lo que sería el gasto público siempre. Esta va a desplazar lo que es la IS a una IS'. Inicialmente pasamos de EA' a E sub', y lo que provoca incremento, adicionalmente un incremento de la tasa de interés doméstica, I sub 1 mayor, y un incremento del producto de I sub 0 a I sub 1. Esto provoca entonces que el incremento del gasto, el gasto del gobierno, un incremento del gasto autónomo, un incremento del gasto agregado o demanda global. Esto provoca una expansión de la IS, y cuando se provoca la expansión de la IS es el producto que está creciendo y la tasa de interés de mercado también.
provocando que la nueva tasa de interés y su bono sea mayor que la tasa internacional. Cuando esto ocurre, se provoca un incremento de lo que es el flujo de capital que está llegando hacia el país, porque con las tasas de interés más altas, esto causa que los inversionistas obtengan una mayor cantidad de dinero por rentabilidad, porque la tasa de interés es más alta y entonces los intereses son más beneficiosos, de tal manera de que ingresan un flujo de incremento, incluso un flujo de incremento de capital que está llegando al país y se está incrementando lo que es la cuenta de capital de la balanza comercial. Lo hemos ejemplificado aquí. Mejora el saldo de la cuenta. Cuando esto ocurre, por abundancia de divisas y con tipo de cambio flexible, porque está ingresando el dinero con el capital, entonces disminuye lo que es el tipo de cambio nominal, delta menos C, y la moneda local se está apreciando. Ahora, ahora bien, eh, cuando, cuando la moneda local se aprecia, lo caen lo que son las exportaciones. Crecen lo que son las importaciones, lo estamos representando aquí, y el saldo de neto empeora y prácticamente tendríamos importaciones y hay una caída del saldo neto, y cuando disminuye el saldo neto del exportador, lo que pasa es que lo que está disminuyendo es esa demanda global o el gasto, esto está disminuyendo lo que es ese gasto global. Entonces, lo que está pasando, lo que está afectando es la IS, la demanda interna es la que cae, y es la IS la que se contrae. Y esta dinámica continúa hasta volver al equilibrio interno y externo inicial. Mientras esto esté sucediendo, la tasa de interés doméstica y sea mayor que la tasa de interés internacional, habrá por interés por ingresar capital, y esta medida que van ingresando cada vez se va cerrando más la brecha hasta que llega el momento en que se igualan. Este momento ya se tiene el momento del flujo de capital que estaba entrando. Eh, Entonces, ¿qué podríamos decir al final? Que partimos de un punto E, nos fuimos E' y prácticamente volveríamos a E. Entonces, la situación inicial y final, a nivel general de precios, va a permanecer constante. Y entre cualquier cambio que podría haber en los precios, tiene que ver prácticamente con la rigidez del mercado que conduciría el tiempo en el que se demore volver al equilibrio. Eh, Y esto sería, hasta aquí llegaríamos con lo que es las políticas, cómo afectan en la economía, la política fiscal expansiva de una economía abierta. Ahora bien, dado que ya hablamos de las políticas fiscales en una economía cerrada, en una economía abierta, ahora vamos a ver lo que son las políticas monetarias expansivas, tanto de economía abierta como de economía cerrada. Entonces tenemos lo que son las políticas monetarias expansivas. Hablaremos un poco acerca de su conceptualización y su definición. Bueno, respecto a ellas, la política monetaria expansiva, en su conceptualización, es un tipo de política monetaria que se caracteriza principalmente por tratar de estimular el tamaño de la oferta monetaria del país, es decir, inyectar dinero. eh, Prácticamente eso se hace por medio de los bancos centrales. Y los responsables de su control son generalmente un banco central, como dije anteriormente, u otro poder económico similar. Eh, Ahora bien, ¿en qué momento es donde se da la aplicación de las políticas monetarias expansivas? Bueno, estas se dan a través de la actuación en los mercados financieros con medidas monetarias expansivas. Se busca caminar hacia el crecimiento económico y a la creación de empleo por parte de las empresas en un país. Esto hace que el uso de las políticas monetarias expansivas sea frecuente en situaciones de crisis económicas o recesiones. Eso para tratar de contrarrestarlas prácticamente. A través de diversos estímulos. Por un lado, se trata de estimular la producción de bienes y servicios
y por lo tanto el nivel de renta de sus ciudadanos también se va a ver influenciado, por tanto que va a aumentar. Al haber más ingresos en el mercado, se van a tener más ingresos de capital, ingresos financieros para financiar lo que es la producción y también va a beneficiar al consumo, dado que los ciudadanos van a tener más dinero para que van a aumentar su nivel de adquisición. Ahora bien, pasemos a lo que es el, la política monetaria expansiva, pero en una economía cerrada. Ahora bien, vamos a llevar lo que es la teoría que vimos anteriormente a la práctica y, como decíamos anteriormente, en esta oportunidad vamos a ver lo que es cómo se ve influenciado el mercado de bienes, el equilibrio ISLM, con una política monetaria expansiva que sería cuando se inyecta dinero en una economía, se trata de aumentar lo que es la oferta, el dinero circulante en una economía, decimos que hay un aumento en la inversión autónoma y como un aumento de la inversión autónoma tiende a modificar un punto de equilibrio dado eh, por la demanda agregada que como sabemos está compuesta por el consumo, el ingreso, el gasto público, pero vemos un aumento, nos enfocamos en un aumento en lo que es la inversión autónoma. Entonces, ante este aumento, obviamente, si teníamos un punto de equilibrio en demanda agregada, va a ser que este equilibrio se modifique, que vamos a explicar a continuación. Ahora bien, tenemos lo que es nuestro gráfico del mercado de bienes, en el eje vertical lo que es la demanda agregada de productos, en el eje horizontal lo que es la renta, ingresos de equilibrio de las personas. Tenemos nuestra pendiente de 45 grados, que representa lo que es la demanda agregada, igualdad con la oferta agregada. Por una parte vemos ejemplificado lo que es el aumento a causa de las inversiones. Ahora bien, partimos de lo que es un punto de equilibrio, un punto de equilibrio dado por la demanda agregada, con sus componentes, consumo, ingreso y gastos autónomos. Y al haber un aumento de lo que es las inversiones, esto hace que se parta de un punto A un punto B, dado este aumento. Entonces, este sería el nuevo equilibrio donde se encuentra el mercado de bienes. Ahora vamos a ver cómo esto repercute en lo que es el modelo, en el equilibrio ISLM. Como tratábamos lo que son mercados de bienes. Eh, Ahora vamos a ver como todo que estamos modificando, implementando políticas monetarias expansivas, vamos a deducir de que ocurren dos cosas. Podemos ver evidentemente que ocurren dos cosas, que son la reducción de lo que son las tasas de interés, pero vemos a la vez un aumento del ingreso de equilibrio. Ahora bien, ¿qué podemos deducir aquí en el modelo ISLM? Para empezar, tenemos nuestra gráfica. En los ejes verticales tenemos lo que son las tasas de interés. En el eje horizontal, el ingreso de equilibrio. Tenemos nuestra curva LM, que es la que representa el mercado de dinero, la curva IS, por el lado del mercado de bienes. Y dado la expansión monetaria, o la expansión de política monetaria, vamos a deducir de que se tenía un punto de equilibrio, dado el cruce entre la LM y la IS, un equilibrio sub-cero, con intereses sub-cero, ingresos sub-cero, pero dado el aumento de la inversión, va a haber más dinero en una economía existente, y al haber más dinero circulante en una economía existente hará que las personas no opten por invertir, obtener rentabilidad a través de una inversión con su dinero. Más bien lo tendrán a disposición, lo tendrán en mano, lo cual hace que las tasas de interés de los bancos, que tasas de interés que dan cierta rentabilidad al hacer inversiones, se reduzca drásticamente. Aún así, dada la reducción,
eh, se tiene un aumento en la economía respecto a dinero, un aumento en las economías de las personas respecto a dinero. Al final vemos que la curva LM se desplaza hacia la derecha, ejemplificando así el aumento en el ingreso de equilibrio. Ahora bien, procedemos a continuar con lo que es la política monetaria, pero que en una economía abierta. Política monetaria expansiva en una economía abierta. Veamos ahora bien lo que es su caso práctico en Brasil. Eh, Tenemos entonces una economía abierta y una situación inicial donde se encuentra un equilibrio interno y externo, es decir, donde estamos en un punto la Y S L M se cortan y por lo tanto satisfacen el equilibrio interno y externo con una tasa de interés I igual a la tasa de interés a la extranjera. Entonces tenemos partiendo una situación de equilibrio interno y externo. Interno porque estamos en el punto donde se interceptan la IS y la LM a una tasa de interés nacional y una tasa de interés internacional a la vez. Se aplica la política monetaria expansiva, que obviamente va a ser a través de una OMA que básicamente es un aumento de la oferta monetaria. Y cuando se aumente la oferta monetaria, lo que va a pasar es que va a haber una expansión de la LM que va a provocar una caída de la tasa de interés de mercado eh, y un incremento de lo que es la masa monetaria. Desplazando la LM, eh, prácticamente pasamos de un punto E de equilibrio a un punto E sub 1 de equilibrio, cambiamos de equilibrio, es decir, lo que, lo que le vamos a entender es que la tasa de interés doméstica pasa de I a I sub 1 a un nivel menor. Y con esta caída de la tasa de interés, por rentabilidad, los inversionistas van a querer irse, porque finalmente si tiene su dinero en su lugar, va a rentar más. Va a proponerle en otro lugar que le produzca rentabilidad. Y eso da una fuga de capital por rentabilidad. Eh, los inversionistas, cuando se quieren irse, necesitan prácticamente transformar su dinero. Y en este caso, cuando quieren comprar dólares, van a ir a comprar dólares al sistema financiero. Por lo tanto, se va a provocar un exceso de demanda de dólares, de dinero. Ese exceso va a hacer que suba el precio del dólar con la fuga de capital. Es decir, se va a incrementar la variable de la divisa. Entonces, dadas las circunstancias, eh, provocada por la fuga de capital por rentabilidad, se provoca entonces una escasez relativa de divisas en el mercado, que es lo que en el fondo está aumentando el tipo de cambio nominal. Esto desde el punto de vista de la ley de oferta y demanda. Mm, Ahora bien, cuando se incrementa el precio de las divisas, entonces pasamos de, de cierto dinero, peso en dólar, a las monedas se tienden a depreciar, entonces tienen menor precio, porque ahora para obtener el mismo dólar tenemos que pagar más billetes. Entonces, al final, en conclusión, podemos decir de que la, al final podemos decir que, en conclusión, de que dado cuando hay una situación de equilibrio interno y externo, política fiscal, de una economía abierta, hay una disminución de lo que son siempre las tasas de interés y siempre un aumento de lo que es la renta. Y siempre tratamos con la curva de la LM, una reducción de las tasas de interés, pero a la vez hay aumento de la renta de equilibrio. Y explicábamos que prácticamente sub 1 tienden a ser menores que las que y sub 0 o la que es la renta, el interés internacional,
se reduce lo que es el interés nacional y esto da una reducción en la cuenta capital, da una pérdida. Entonces, y si se reducen las ofertas monetarias, entonces también se reduce lo que es la LM. Eso es lo que podemos concluir al final. Ahora bien, un recuento de lo que hemos visto en estos cuatro escenarios de política fiscal y monetaria, un tipo de cambio fijo y flexible, ambos expansivos. Entonces veíamos la política expansiva. Entonces, tenemos que cuando hay una política fiscal de tipo de cambio fijo, esta es eficiente, pero cuando hay una política fiscal tiene un cambio flexible, resulta ser ineficiente. Cuando una política monetaria tiene un tipo de cambio fijo es ineficiente y cuando lo tiene tipo de cambio flexible resulta ser eficiente. Y aquí lo que podemos ver son los dos sistemas antagónicos en un sistema económico. Mientras Keynes, recordamos que Keynes era partidario de que el gobierno no fuera un observador solamente, sino que actuara proactivamente e influyera en lo que es la economía. Entonces, se aplicaban políticas fiscales para poder tender a crear o ayudar a que hubiera un pleno empleo respecto a recursos. Para que esta política fuera eficiente, tendría que tener un tipo de cambio fijo y obviamente resulta ser ineficiente con un tipo de cambio flexible. Ahora bien, y tenemos lo que son las políticas monetarias. Una política monetaria resulta ser ineficiente, pero resulta ser eficiente cuando tiene un tipo de cambio flexible y recordemos que la política monetaria, para que esté eficiente, necesita ser el cambio sea flexible. Y eso es lo que se tiene hoy en día, lo cual es muy favorable. Sin embargo, recordemos que las políticas monetarias tienen cierta dependencia con las de Estados Unidos, dado que nuestro país es dolarizado. Entonces, las políticas monetarias de El Salvador van a depender de Estados Unidos. Pero respecto a los tipos de cambio, resulta ser eficiente cuando tiene un tipo de cambio flexible. Y bueno, por mi parte eso sería todo. También tenemos lo que son las conclusiones para ir finalizando y podemos decir que una política fiscal expansiva se logra ya sea aumentando el gasto público o disminuyendo los impuestos. Por otra parte, las políticas monetarias están a cargo del Banco Central de Reserva, encargado de inyectar el dinero en épocas donde sea necesario un aumento en lo que es la oferta monetaria. También tenemos que una seducción que al implementar las políticas fiscales eh, en, la, en, la, en la curva ISLM, el modelo ISLM, prácticamente las políticas fiscales, ya sean expansivas o restrictivas, en este caso hablamos de las expansivas, prácticamente se modifica lo que es la curva IS. En cambio, si se implementaran políticas monetarias restrictivas o expansivas, como lo acabamos de ver con anterioridad, se está tratando con lo que es la curva LM. Y ahora, por último, para que una política fiscal sea efectiva, debe tener un tipo de cambio fijo, pero si fuera una política monetaria, su tipo de cambio tendría que ser flexible. Tenemos un poco de las referencias bibliográficas. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.